enteraste de la última noticia? ¿Pasaste ya por reconquistahoy.com? Reconquistahoy.com, el portal de noticias número 1 con Gustavo Rafín. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buena siesta. Bienvenidos a este programa número 58 de Rural Hoy, espacio de radio de la Sociedad Rural de Reconquista, como lo decimos cada jueves. En este caso, 5 de febrero, ya superamos la barrera del mes de enero. Empieza a levantar velocidad este año 2026. Nosotros, por nuestra parte, desde acá prometemos acompañarlos en esta calurosa siesta tarde de jueves con un tema muy importante. Ya vamos a anticipar un poquito de qué hablaremos en el día de hoy. Pero decía, jueves 5 de febrero es el programa 58. Tengo también una invitación que la vamos a hacer telefónicamente enseguida. Antes de comenzar y de meternos en el tema, hablar un poquito de lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Recién decía, calurosa siesta, calurosa tarde. Tenemos 38 grados a las 15:02 minutos de la tarde, 38 grados. Obviamente la sensación térmica un poquito más elevada, pero venimos ya de una seguidilla importante de días de calor y sin precipitaciones. Y en cuanto a eso, el Servicio Meteorológico Nacional no pinta un muy buen panorama. En principio habría un cambio de tiempo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, con probabilidades de precipitaciones entre el 40 y el 70%. Esta sí es una buena noticia, pero es una ventana de cambio de tiempo muy breve. Repito, es entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, lo que no significa que no se pueda extender como suele pasar, pero venimos, decía, de varios días sin precipitaciones, las temperaturas que empezaron a elevarse, lógicamente natural de esta parte del año, pero habíamos empezado, ustedes recuerdan, un mes de enero con lluvias casi todas las semanas, incluso las últimas semanas de diciembre, las primeras semanas de enero. Ahora lamentablemente se cortó un poco eso. En el campo y en nuestra zona, en nuestro norte santafesino, los productores, sobre todo agrícola, que terminaron de sembrar lo que quedaba de soja que se atrasó un poquito la ventana de siembra justamente debido a las precipitaciones que habíamos tenido entre noviembre, diciembre e incluso enero. Ya se completó la siembra, pero el panorama se está volviendo de a poquito un poquito más preocupante por esto que decía de la falta de precipitaciones. Así que por el momento lo que nos queda es esperar que en este cambio de tiempo reitero, noche del viernes, madrugada del sábado, podamos recibir algunos milímetros de lluvia. Ojalá que así sea. Y hablando de lluvia y hablando de precipitaciones, el tema del día de hoy, que es una temática que ya la hemos abordado desde otra perspectiva y quizá un poco más superficialmente en programas anteriores del año pasado, tiene que ver con el riego complementario, tiene que ver con la posibilidad o con la potencialidad de riego artificial en nuestro norte santafesino. Para eso vamos a contar con la palabra de un especialista que es ingeniero en recursos hídricos, Roberto Paulo Marano, un técnico que estuvo en nuestra zona trabajando, que conoce nuestra zona, que estuvimos hablando con él en la preparación de este programa, y también de Carlos Nardín, que también es ingeniero en recursos hídricos, que debería estar llegando al estudio en cualquier momento. Así que presentamos el tema. Tengo también, como les decía, una llamada telefónica enseguida con otra propuesta, con otra invitación, y enseguida empezamos.
sorbo de agua tiene un mirar legendario y brillan sus ojos negros espejados en el vaso. El usado que estás buscando encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. La Suizo-Alemana ofrece servicios agropecuarios y movimiento de suelos para transformar tu campo ganadero, fumigación y limpieza de renovales, mantenimiento de alambrados y picadas, siembra y aplicación de pasturas con dron y maquinaria preparada para limpieza, nivelación, drenajes, represas y canales. La Suizo-Alemana. Asesoramiento y presupuesto sin compromiso. Llámanos ahora al 342-5957-134. También podés buscarnos en redes sociales. La Suizo-Alemana. Servicios agropecuarios y movimiento de suelos para transformar tu campo ganadero. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Está en el teléfono Milton Gregoret, que es uno de los miembros de la Juventud Agraria Cooperativista acá de la Unión Agrícola de Avellaneda. Si me escuchás, Milton, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo te va, che? Te saluda Leonardo desde acá. Buenas tardes, buena siesta, con calor, decíamos recién. Entiendo que tienen una invitación desde Juventud Agraria Cooperativista. Sí, estás en lo correcto, tanto con el calor como con la invitación. Decinos, contanos. Bueno, en cuanto a la invitación, los estamos invitando a participar de nuestra primera reunión plenaria, que se llevará a cabo este viernes 6 en el Círculo Católico de Obreros, ya que vamos a arrancar lo que es nuestro año de actividades. Este año, y como se viene haciendo las últimas veces, se le da un protagonismo a todos aquellos que tengan una idea innovadora o sientan que puedan formar parte y aportar dentro de la juventud, manejándonos bajo los ejes de los proyectos. Si bien el año pasado teníamos proyectos distintos, este año nos volvemos a centrar en las mismas bases. Las temáticas o proyectos que estamos por dar son un proyecto agropecuario centrado en toda la parte del campo, tanto agricultura como ganadería, un proyecto financiero que mantiene su curso de finanzas personales seguramente en lo que va el año, o todas las nuevas ideas que propongan los chicos que se quieran sumar, y el proyecto cooperativo, que si bien no tuvo tantas actividades el año pasado porque se centró más en lo que fue lo interno, este año busca también en enseñar y cultivar los valores del cooperativismo a los jóvenes. También contando con un área de comunicación, la cual justamente hace visible todo esto, que también este año vamos a invitarlos a que formen parte de la misma. Muy bien. O sea, esta es, vos decías, la primera plenaria del año. Tiene que ver, casi algunos meses atrás estuvieron acá Tommy Raffini y Ever Cataño, y nos contaban de cómo funciona Juventud Agraria, y nos contaban de la convocatoria y de cuando hacen esta recepción de los nuevos miembros. ¿Eso tiene algo que ver con esta reunión o son dos cosas distintas? Tiene que ver entre sí y no, te puedo llegar a decir. O sea, ahora lo que está abierto, por ejemplo, para personas que todavía no son parte de Juventud Agraria, esta reunión, ¿pueden participar? ¿Está abierta a la comunidad esta reunión? Ah, por ese lado sí. Claro. Ahí entendí mejor. Sí, están todos aquellos, como te mencioné, que tengan ideas innovadoras, quieran formar parte de decir, bueno, el día de mañana capaz una idea que yo tengo ayuda a la comunidad. Bueno, dentro de la juventud tienen el espacio para desarrollar esa idea. Y esta primera reunión plenaria, que es la más fructífera, ya que es cuando todos volcamos las ideas que tenemos, independientemente que capaz
yo me desempeñe mejor en el campo y tengo una idea para la parte de financiamiento, cooperativismo o el área de comunicación, también pueda dejar esa idea, y después seguramente cada proyecto o área se divide en grupos para desempeñar mejor esas ideas, y vos podés, bueno, haberte desempeñado mejor en uno que en otro, y bueno, ese chico se va a ir para ese lado. Que es la idea justamente, lograr formar estos nuevos equipos de trabajo para lo que sería todo nuestro ejercicio. Claro. Che, y en cuanto a la dinámica de esta reunión, si nos podés anticipar algo, ¿ya se van dividiendo según estos ejes que vos nos nombrabas, o es justamente en forma de plenario donde cualquiera puede aportar una idea y de ahí después van viendo para qué eje se va tirando? Lo que tenemos pensado hasta ahora es justamente utilizar nuestra metodología normal de plenaria, pero vamos a darle una instancia a que los chicos aporten ideas independientemente de qué equipo de trabajo quieran pertenecer. O sea, como te mencionaba, si tengo una idea para otro proyecto, la vuelco sin ningún problema. Va a haber un espacio, digamos, una instancia en donde todos puedan aportar de todo. Será más abierto. Incluso pueden llegar a aportar ideas que no se basen en estos ejes, pero sientan que sea una muy buena idea para la comunidad o para la juventud. También va a haber esa instancia. Y después de hacer un pequeño filtro, después de un tiempo, digamos, de que ocurra esto, ahí sí nos vamos a dividir en estos grupos de trabajo donde van a intensificar más las ideas que ya tiraron y tratar de hacer un hilo conductor entre todas las ideas, para después pasar a exponerlas dentro, frente a los demás, y más o menos decir, bueno, esto es lo que pensamos para lo del año. Obviamente, también se va a fijar que cada grupo de trabajo decida una futura reunión y empezar a certificar para que el año tenga, como te menciono, una trayectoria, un norte. Perfecto, perfecto. Milton, entonces, mañana, viernes 6 de febrero, Círculo Católico de Obreros, no sé si dijiste el horario. Capaz que no te lo dije, estás muy en lo correcto, es a las 20:30 horas, y 20:30 es a la noche. Ajá, 20:30, perfecto. Entonces, hecha la invitación, Milton, viernes 6 de febrero, Círculo Católico de Obreros, 20:30, reunión plenaria de Juventud Agraria Cooperativista, y la invitación de traer ideas. Exacto, traer todas las ideas, y aunque capaz no tengas una idea, pero quieras formar parte de la juventud, también es bienvenida esa persona. Excelente. Lo que sí, por un poquito, tenemos en las redes, seguramente vamos a estar subiendo nuevamente el flyer, donde tenemos una pequeña encuesta para que puedan completar para formar parte de la CENI y, bueno, tener los números. Claro. Pero si se pasan por nuestro Instagram, @jacavellaneda, van a ver la invitación. Aquellos que ya quieran participar, se pasan, nos siguen y completan esa pequeña encuesta. Perfecto. Milton, te agradezco estos minutos y que sea un año de mucho trabajo y con éxitos. Dale, muchísimas gracias a vos por darme el espacio y compartir estos pequeños minutos también. Muy bien, saludos a todos los chicos de Juventud Agraria. Así pasaba entonces la invitación, Milton Gregoret, de Juventud Agraria Cooperativista. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. El usado que estás buscando, encontralo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. La Suizo-Alemana ofrece servicios agropecuarios y movimiento de suelos para transformar tu campo ganadero.
fumigación y limpieza de renovales, mantenimiento de alambrados y picadas, siembra y aplicación de pasturas con dron y maquinaria preparada para limpieza, nivelación, drenajes, represas y canales. La Suizo-Alemana. Asesoramiento y presupuesto sin compromiso. Llámanos ahora al 342-5957-134. También podés buscarnos en redes sociales. La Suizo-Alemana. Servicios agropecuarios y movimiento de suelos para transformar tu campo ganadero. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario. Con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Él me dice que está... Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. 15:16 de la tarde de este jueves, hecha la invitación y los avisos parroquiales que teníamos para hoy, nos metemos en el tema que habíamos anticipado, que personalmente me genera mucha expectativa, tengo muchas preguntas y me sucedió en este caso que en la previa del programa, ayer y antes de ayer, por ahí con personas del entorno de uno, ¿no? Hablando del tema que se venía, ya me empiezan a plantear preguntas y algunos me mandan por escrito cosas, preguntale esto, preguntale lo otro, así que vamos a meternos inmediatamente en el tema. Lo tengo en comunicación virtual, a través de Zoom está el ingeniero Roberto Paulo Marano. Yo te veo perfectamente, Roberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo. ¿Cómo están ustedes? Bien. Toda la audiencia allí en Reconquista, me imagino con mucho calor. Sí, lo decíamos Como al está ocurriendo acá en inicio. Santa Fe. Sí. Decime una cosa, Roberto. ¿Desde dónde estás hablándonos? No, en este momento yo estoy en mi oficina, Ajá, pero ¿en qué lugar? en la Facultad de Ciencias Agrarias, que está en Esperanza. Ah, en Esperanza. Muy bien. Tenemos Sí. muchos estudiantes ahí, de acá Sí, de nuestra sí. zona, ¿sí? Exactamente. Roberto, y también, esto lo hablábamos en estos días pasados, me contabas que conocés nuestra zona, conocés acá Avellaneda, Reconquista, el norte. Sí, yo he trabajado desde hace muchos años. Yo recuerdo haber dado un curso de riego por aspersión Ujú, en el año, habrá sido 94, 95, o sea, estamos hablando casi 30 años. ujú, Recuerdo que el director de la estación experimental que nos había invitado era el ingeniero del CIN, hoy seguramente ya jubilado, ujú. y fuimos ahí a la experimental y hablamos de riego. Y en ese momento había muchas expectativas también, y desde ese entonces hay frecuentemente actividades y desarrollamos tareas vinculadas a este tema, riego, con distintos actores, ¿no? Ujú. Yo en ese momento era muy joven, después ya fui tomando cursos de posgrado, hice una maestría, hice un doctorado, y también estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, que son ingenieros agrónomos ahora, fueron ayudantes y en este momento están trabajando algunos, ellos son productores con riego o están involucrados también de alguna manera en la temática de riego. Ujú, ujú. Bueno, acá justo llegó un colega tuyo y conocido tuyo que Ah, sí, también. me avisó oportunamente que iba a llegar más o menos a Carlos. esta hora. Adelante, bienvenido. ¿Cómo va? Carlos Nardín, también ingeniero en recursos hídricos, y les pregunté si se conocían. Lo tengo acá en el Zoom. Ahí tenés, Sí. Carlos, el auricular. Yo lo estoy viendo. Hola, Carlos, ¿cómo ¿Lo estás? estás viendo? Sí, sí, lo estoy viendo. Roberto, Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acércate, Carlos. Bueno, bienvenido. ¿Cómo te va? gracias, buenas tardes. Usá el auricular para escucharlo mejor a Roberto. Ahora sí estamos todos. Bueno,
Nos contaba Roberto de su conocimiento acá de la zona norte del Departamento General Obligado, de la provincia de Santa Fe del Norte. Lo primero que yo quería consultar, más como para ir de lo más general a lo más particular a ustedes dos, tiene que ver con la potencialidad, no sé si esta es la mejor palabra, la palabra adecuada, de instalar equipos de riego acá en nuestro norte. Digo, ¿con qué me refiero a potencialidad? Si tenemos la fuente de agua adecuada, si tenemos la calidad de agua, si tenemos el suelo adecuado para extender la superficie bajo riego, entendiendo, ¿no?, que hay experimentos y hay experiencias en nuestra zona, algunas más exitosas, algunas con más tiempo, otras con menos tiempo, pero digo, ¿podríamos seguir por este camino de regar la tierra acá en nuestro norte santafesino? Mirá, Leonardo, en la zona que puede comprender todo lo que es el Departamento General Obligado, donde están ustedes, más hacia el norte y más hacia el sur, hay un acuífero que se denomina acuífero Puelche, que son arenas, que tiene una de las características en cuanto a calidad, que son las mejores de toda la provincia de Santa Fe. De hecho, ya hace muchos años, cuando esto comenzó, ya te digo, en la década de los 90, Ujú. que se hicieron los estudios y se hicieron los análisis respectivos, nos sorprendíamos por la calidad química de esos acuíferos, ¿no? Ujú. Tienen una característica que los distingue respecto a otros. Eso por un lado. Después, con respecto a lo que es caudal, que sería la otra componente para poder ser utilizado, tiene una potencia, así le llamamos nosotros, mediana. Son caudales que pueden ser explotados para riego. Quizás si se los compara con otras provincias como Entre Ríos o como Córdoba, no son de esa magnitud, pero son caudales adecuados para ser apropiados, para ser aprovechados de riego. O sea, en cantidad y calidad está bien surtido lo que es acuífero. Ujú. Eh, Particularmente se han hecho algunos análisis. Ahora especialmente estamos pidiendo a las autoridades del gobierno provincial que se lleve a cabo un estudio de fuentes de agua con bastante más precisión para, de alguna manera, poner algún valor de cuánta es la superficie que se puede regar con las distintas fuentes de agua. Esta, la del acuífero, es la más inmediata, la que está más cerca, la que el productor tiene a mano. Ujú. Después hay otra fuente de agua también importante, que tiene que ver con la acumulación de excesos de lluvia, los excedentes de lluvia. En Reconquista llueven en promedio 1.200 milímetros, y el Ujú. promedio siempre es eso, ¿no? Hay años que llueven 700 y hay años que llueven 1.600, pero es una zona rica en precipitaciones. Y se pueden acumular estas lluvias con distintas metodologías. Particularmente después Carlos seguramente va a comentar la experiencia que están teniendo ellos en un lugar. Hay otro lugar ya desarrollado, conocido como La Vertiente, donde tiene un reservorio, una represa donde juntan agua, y es una fuente importante porque permite complementar el agua de acuífero. Y después hay una gran fuente que la tienen muy cercana, que la utilizan con mucha para el turismo y para la recreación, que es el río Paraná, con sus afluentes, sus brazos, que también sería. Entonces, hay una riqueza hídrica en todo el departamento que puede ser aprovechada. Ujú. Después, ese es uno de los aspectos que siempre se mira, ¿no? Bueno, podemos o no. Podemos después comentar exactamente si esa es sustentable, si los acuíferos se recargan, cómo. Son detalles más técnicos que siempre te podemos dar información, pero un primer pantallazo permite decirnos de que hay capacidad para obtener agua en calidad y cantidad en la zona. Con respecto a los suelos, bueno, ustedes, el departamento tiene una superficie agrícola que está en el orden de 180, 190 mil hectáreas, todo el departamento.
o sea, unas 200.000 hectáreas que se están haciendo agricultura de distinto tipo. ¿Mm? Eh, Cultivos tradicionales como el trigo, la soja, y el maíz, otros muy específicos de la zona como el algodón, el girasol, que es un cultivo que se hace en varias partes del país, pero que en la parte del noreste es muy fuerte también. Y después hay pasturas que tienen con subtropicales, pasturas de alfalfa, es decir, la ganadería que hoy tiene una componente importante en todas las rotaciones agrícolas porque ayuda a preservar el suelo, también puede ser aprovechada el riego para mejorar esa pastura. Sé que hay una superficie importante y los suelos que se están utilizando para esa agricultura, si se los conserva, si se les hace tratamientos adecuados, si se hacen prácticas agronómicas adecuadas, van a permitir seguir siendo utilizados para agricultura y con riego, ayudaría claramente a mejorar esa salud del suelo, porque lo que haría el riego es estabilizar la producción, ¿no es cierto?, en cuanto a cantidad, no solamente el rinde, sino también todo lo que deja asociado a ese cultivo, que son, nosotros llamamos rastrojos, Ujú. y las raíces. Las raíces y los rastrojos que deja un cultivo, como un maíz voluminoso que permite 10.000 kilos de grano, esos son otros 10.000 kilos de materia seca que se incorporan al suelo. Entonces, ayuda mucho también el riego a garantizar la estabilidad de los suelos. Ujú. Augusto, buenas tardes, ¿cómo Buenas andás? tardes, muy bien. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. No quise interrumpir, me sumé hace unos minutos y venía escuchando también en la camioneta. Bueno, gracias Roberto por la participación. Bienvenido también Carlos. Y bueno, muy interesante lo planteado por Roberto. Carlos, yo creo que también puede contribuir a esa misma pregunta. Estaba tomando notas ya. Estaba tomando nota, sí, estaba sacando nota. ¿Cuál era la pregunta? Buenas tardes. ¿Qué tal, Augusto? Bien, Carlos, bien. Bueno, una cosa importante, si me permiten Sí, también. Uno dice, bueno, Argentina es un país enorme, la parte continental ni hablar la marítima, y tenemos climas muy diversos. Pero una de las cosas que a veces sorprende es decir que la Argentina tiene sus 2/3 partes que son de características más bien áridas y semiáridas. Ujú. Nosotros estamos en una región, una provincia que está bendecida por la lluvia, pero el resto de la Argentina tiene muchas menos precipitaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se habla de riego, automáticamente nuestras miradas van hacia las regiones áridas. Ujú. Nos imaginamos Mendoza, quien no ha recorrido Mendoza y haber visto las acequias, Ujú. San Juan, nos vamos a la Patagonia, y esa es una realidad. Allí el riego es imprescindible. No se podría hacer ningún cultivo sin riego. De hecho, Mendoza tiene regiones de riego que le dicen los oasis mendocinos, porque es un desierto. Entonces, Ujú. el oasis del río Mendoza, el oasis del río Tunuyán, del río Diamante, el Atuel, y así es una de las características. En el caso de Santa Fe, particularmente en la región del noreste, cuando estamos hablando de esa lluvia, lo que hay que analizar es que no es un problema de que no llueva, sino que la distribución de Claro. las lluvias no es la adecuada para que los cultivos expresen su máximo potencial. Ujú. Y por otro lado, los suelos, que si yo bien te decía, tienen una aptitud para poder ser agricultura combinada con ganadería, una rotación agrícola-ganadera, no tienen una capacidad de almacenamiento Claro. igual que la que puede tener Venado Tuerto o incluso donde estamos nosotros en la facultad, que es el centro de Santa Fe. Es una capacidad más reducida, que a veces no pasa de 50 milímetros. Entonces, puede estar lloviendo, como ha ocurrido y seguramente va a seguir ocurriendo, días o semanas con 200, 300 milímetros, pero no se puede toda esa cantidad de agua acumular
en el suelo, parte escurre y se puede aprovechar en una represa, y lo que después queda disponible en días de alta temperatura, un día como hoy, un cultivo, si está, por ejemplo, seguramente hay algodón, a lo mejor no hay tanto algodón ahora, pero si habría algodón, un día como hoy el algodón estaría consumiendo 8 o 9 milímetros por día. Algún maíz que está todavía con hojas antes verdes. Te hago un paréntesis para remarcar. Esos 8 o 9 milímetros que al común de la gente le parece una cifra expresado por hectárea son 80.000 litros. Claro. 80.000, 90.000 litros. Son 3 camiones cisternas por día, hectárea por día. Un día hoy de 38 grados, Claro. es lo que dice el ingeniero. Eso no lo vemos, es vapor. Si las plantas tienen ese agua, están creciendo al máximo y tenemos una producción de lo que puede rendir el cultivo top. Disculpa, Roberto, viste que a veces que nosotros nos manejamos con números y la gente... Entonces, cuando vos lo traducís, por ejemplo, en camiones cisterna de 30.000 litros, ahí te das cuenta la cantidad de agua que necesitan los cultivos para que funcionen. Tal cual. Perdoná, Roberto. Perfecto, no. Entonces, la idea tiene que ver que el riego que nosotros estamos utilizando le llamamos suplementario porque no es que no se pueda hacer agricultura sin riego. De hecho, si bien hay experiencias y esas experiencias son exitosas, eso es muy importante decirlo, que las experiencias de riego que hay en la zona son exitosas. Y si uno le pregunta al productor que hoy está regando en Avellaneda o en Reconquista, le va a decir, sí, yo quisiera seguir aumentando la superficie bajo riego si tuviera las condiciones. Entonces, esas experiencias exitosas indicarían que se puede regar, pero no es que se va a utilizar toda el agua que necesita el cultivo, porque tenemos las lluvias. Y además las lluvias permiten justamente, es una riqueza para recargar el acuífero, es decir, todo lo que se extrae en un ciclo de riego se puede recuperar después cuando llueve. Esa también seguramente es otra idea fuerte que hay que dejar en claro. Más las fuentes que ya les mencionábamos, que era el reservorio y demás, que las lluvias aportan para permitir la recarga del acuífero, recargar los reservorios y complementar el riego. Pero ese plus, la cantidad extra que se agrega, ayuda a que los cultivos se expresen en su mayor potencial. Si no, quedan siempre, a veces hay periodos que la cosecha es muy magra, muy magra, años muy malos, y el riego vendría a resolver en esos años muy malos una producción adecuada. Y conocemos las ventajas que tiene desde lo productivo el riego por los testimonios que hay acá en nuestra zona, por las experiencias que hay en nuestra zona. Y entonces te traslado esta pregunta a Carlos, vos que conocés aún más a fondo nuestra zona, y también a colación de lo que decía Roberto, tenemos el acuífero, tenemos el agua subterránea, pero también tenemos un arroyo El Rey, tenemos un arroyo Malabrigo. ¿Qué podés decirnos de cuál sería quizá la opción más viable? Conociendo más el territorio, ¿no? Siempre Claro, tratamos de tener un invitado que, más allá de los conceptos generales, nos ubique más en esta región. En realidad, Roberto conoce tanto la hidrología como yo, es decir, los recursos hídricos los conoce, porque él, además, él trabajó con muchos estudiantes de la zona, porque él es formador, educador. Tiene curso de posgrado, así que y es uno de los temas que más le motiva su existencia, ¿no es cierto? El riego. Bueno, pero me permitís, Roberto, y me permiten, hacemos una síntesis para que la gente pueda aprender de golpe la riqueza que tenemos nosotros y cómo esa riqueza potencial puede jugar para nuestra economía. Bien, sí. Vos me preguntás el arroyo, las cañadas, el acuífero. Abajo... imaginémonos los primeros 50 kilómetros del río Paraná hacia el Arazá, por ejemplo. Te ubicás bien en toda la zona. Sí.
Si cortamos el suelo nos encontramos con un manto que lo dejó el río Paraná a través de millones de años. Es decir, entre los 5 y 7, 8 metros hay arenas llenas de agua, lo que le llamamos acuífero Puelche. Eso no hay en toda la geografía. ¿Cuánto de agua tenemos? Un colchón de 30 metros, aproximadamente promedio. Es variable porque la geografía, la hidrogeografía y los millones de años y la dinámica no es todo parejo. Pero tras sobre eso, si nosotros cortamos el suelo, así como te digo, vamos a descubrir que a los 5, 6, 7 metros empieza la arena. Creo que muchos de ustedes tienen experiencia de haber hecho una perforación. Sí, más o menos entre los 7 y 9 metros está de ahí hasta agua dulce, digamos agua que tiene condiciones de ser aprovechada para el consumo humano y para las plantas. Prácticamente podemos hablar, lo que dice él, de una potencia de 30 metros. 1/3 son los agujeros que tiene el suelo. Quiere decir que nosotros tenemos un lago abajo en cada metro cuadrado de esta superficie. Estamos hablando desde Basail y sigue al sur, allá Margarita, podemos hablar, y sigue más al sur. Tenemos una geología que nos permite decir que tenemos un lago de 10 metros de profundidad cada metro cuadrado que tenemos. ¿Cuánta agua representa eso? Eso representa ni más ni menos que 100.000 metros cúbicos por hectárea de agua potencial que la historia geológica armó para nuestra región. Es decir, luego, si comparamos la cantidad de agua que necesitan los cultivos para que funcionen, como ocurrió con el trigo le llovió parejo, prácticamente todo el mundo levantó 40 quintales en la zona. Sí, promedio, sí. Y algunos se fueron a 50. Sí, y más algunos también. 55. Sí, extraordinario. Bueno, fíjate la economía del sector primario que podemos generar si tiene las plantas ese agua. Potencialmente lo tenemos más abajo. Y arriba, escuchen esta cifra, es decir, abajo tenemos una disponibilidad de 100.000 metros cúbicos por hectárea. Ahora, si generaciones y generaciones traen, eso se seca. Entonces, ¿cuánto se repone por año? Y prácticamente el 7% del total de lluvia. Eso significa que ingresan unos 700, 800 metros cúbicos por hectárea año. ¿Cuál es la cantidad de agua que necesitan para que 2 cultivos al año funcionen como el trigo del año pasado? Se necesitan aproximadamente 900 milímetros, aproximadamente, 900 a 1.000 milímetros. Si nos llueve 1.250, 1.200, que es el promedio, deberíamos tener cubierto, pero toda la lluvia no baja al suelo, se escurre o pasa más abajo de las raíces. El grueso se escurre o se evapora. Perdón, me corrijo. Hay prácticamente 2/3 partes de las 50, 60 lluvias que tenemos en el año, lo aprovechan los cultivos. Pero le queda un déficit entre 200 y 250 milímetros. Le quedan 2.300, 2.400, 2.500 metros cúbicos por hectárea. Esos son 80 camiones, cisternas, que le faltan las plantas para tener el trigo de 40 a 50 quintales. Y un maíz de 10 toneladas, 11 toneladas y 12 toneladas. Es decir, cada hectárea nuestra podría estar generando entre 15 toneladas a 18 toneladas promedio anuales en forma sostenida. De grano. Eso imagínense extendido a nuestra área. Ahí Roberto habla de 200.000 hectáreas, pero en realidad hay disponibilidad de agua para prácticamente para 500.000 de hectáreas que tenemos acá en la franja estoy hablando desde Basail hasta más allá de Malabrigo, Román. Eso genera un potencial de economía enorme. Entonces, el desafío que nos pusimos con Roberto de hace un par de años, y que por suerte la provincia lo tomó como agenda, ya hay un plan incipiente para promover el riego. El desafío es cómo el agricultor se prende con esto, cómo lo hacemos atractivo al riego. Salimos a hacer una encuesta y todos dicen, sí, necesitamos riego. A ver, ¿cuándo empiezan a regar? Nunca. ¿Por qué? Porque requiere muchos recursos.
Una inversión inicial importante. Si uno tuviera plata, pero nuestro productor no tiene, está muy parejo. Es decir, la rentabilidad de nuestros campos es muy, muy baja. Y está en parte sostenida por la cooperativa para que en los periodos críticos pueda ser renovar el ciclo o con promoción. Entonces está en una agricultura que le cuesta pegar el salto. El salto lo va a pegar con el agua. Es decir, es el elemento transformador que tiene nuestra región. Así como Neuquén se hizo poderosísima con su petróleo, nuestra región puede evolucionar enormemente, puede tener un salto productivo. Esto está comprobado, como lo dijo Roberto, como lo saben ustedes, con la experiencia de la vertiente de los Bianchi y algunos otros que hicieron riego. La teoría te da de que el salto productivo promedio podemos estar esperando para la canasta de cultivo que tenemos en la zona un salto de un 130 a un 150%, es decir, la agricultura nuestra está en concreto trabajando al 40% del potencial que tiene. Es decir, que de 10 años, 4 es como que funcionaron bien y 6 que se perdieron. Claro. Hay una pregunta, Carlos, que no sé si es más indicada para un agrónomo, pero te la traslado, que es un seguidor que dice, bueno, es indiscutible la importancia del agua en los periodos críticos. Dice, pero una vez cubierto el déficit hídrico, ¿tienen nuestros ambientes el potencial productivo para compensar la inversión? Bueno, es lo que decíamos. Hoy no sé si quiere contestar, Roberto. Sí, mirá, lo que ocurre es que los cultivos, por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, de trigo que vos mencionabas, hay años que se da lo que se llama un cociente fototermal, que es la relación. Tiene que haber temperaturas buenas durante el día y bajas durante la noche, plena radiación y lluvia. Todas esas condiciones son las ideales para que el cultivo se exprese. Cuando se alcanzan 5.000, 5.500 kilos de trigo Reconquista, hay que pensar que son equivalentes a los 8 o 9.000 kilos que se consiguen en algunos lugares de Córdoba y en el sur de Santa Fe. Entonces, desde ese punto de vista, el potencial, el techo del rendimiento, hay años que ambientalmente les puede ser dificultoso, ¿no? Como tal, Reconquista está en una situación, una latitud, con respecto a otros lugares distinta. Entonces, esas condiciones, sobre todo de temperatura, les puede jugar en contra. Pero lograr ese rendimiento es altísimo, y después, asociado con eso, tendrá que ver los costos y demás. Después hay cultivos como el caso del maíz, que se han hecho experiencias bajo riego, y sí, tiene una limitante en cuanto a rendimiento, que está en el orden de los 10.000 kilos, que es como un techo que no se ha podido aún superar, desde el punto de vista del potencial. Y alguien puede decir, bueno, los costos de invertir riego son similares en todo el tipo del país, hay lugares entonces que le va a resultar mejor. Es probable que si uno hace ese análisis ocurra, pero el productor que no tiene más de una superficie determinada y que se dedica a la agricultura, es decir, no el arrendatario, aquí hay que también hacer una división. El 70% del campo actualmente es arrendado. Entonces el productor arrienda campo. Entonces ese productor que es arrendatario, que no es propietario, hoy me viene a preguntar, a decir, ¿cómo hago yo para invertir si tengo un alquiler que a lo mejor son 2 años, 3, y estos sistemas se amortizan en mucho más tiempo? Bueno, hay todo un tema que analizar, ¿no? ¿Qué hacer para promover sistemas de riego en campos alquilados? Representa un alto porcentaje. Pero Esa es una discusión. Ahora, el 30% o el 40% que es productor, que tiene campo propio, lograr alcanzar estos techos de rendimiento, que estamos hablando de 10.000 kilos de maíz, 5.000 kilos de trigo, girasol seguramente estaría en los 2.500, 3.000, en el caso de algodón entre 3.500 y 4.000, alcanzar esos techos todos los años,
Cuando él decía Carlos, de 10 se pierden 6, todos los años alcanzar, cuando uno analiza y lo pone todo eso en una alcancía, claramente se recupera. Después habrá que analizar si en ese recupero de la inversión, ¿quién financia? Si a mí me preguntaran, yo diría, miren, si habría hoy entidades financieras preocupadas para tener clientes, los sistemas de riego se tendrían que financiar a mucho plazo, porque no es caro. Eso es otro tema que hay que analizar. Los sistemas más caros, hay sistemas mucho más baratos que Carlos seguramente tiene mucho para decir, pero los sistemas más caros, un equipo pivot que se ve, ¿no? Incluso cuando se muestra tecnología, siempre aparece el campo con un equipo de pivot porque es algo atractivo, visualmente, tiene caños, tiene torres, se mueve. Ese equipo no cuesta más caro que un tractor, no es más caro que un tractor. Sí, Carlos. Sí, No es más caro. para reforzar la idea de la pregunta, es decir, el productor está perdido en cuanto el riesgo que tiene esto y porque no está desarrollado. Lo mismo, este fenómeno pasó en Córdoba. En Córdoba sí necesitan más agua y dependen de tener el agua, pero hace 30 años tenían 6.000 hectáreas bajo riego, hoy tienen 300.000 y el grueso es con pivot. Y el pivot significa tener $2.000, $2.500 por hectárea y significa tener agua presurizada con un costo de energía importante, es decir, pasa a ser... Sí, porque no la tienen a 8 o 10 metros como nosotros, en algunos casos tienen que perforar hasta más de 100 metros. Pero me refiero acá, es decir, si nosotros tenemos que equipar 50 hectáreas de riego y tenemos que hablar de $2.200 por hectárea y después tenemos que poner por el costo de colocar esos camiones que yo digo, esos tantos camiones, significa que a esos camiones hay que levantarlo como 30 metros de altura porque hay que darle presión, es decir, lo que hacen las bombas, toman energía y eso es consumir kilowatt. Entonces, el desafío para contestar, nosotros estamos, un grupo, hace un par de años iniciamos una serie de estudios y queremos encontrarle la solución a esto, es decir, para que se haga masivo, necesitamos hacerlo atractivo. Para que hacer atractivo tiene que ser rentable y de bajo riesgo. Bueno, hoy hay experiencias que te muestran que esto es viable para equipos caros, como el pivot. La experiencia de los Bianchi y del grupo de La Vertiente, hoy están, creo que, incursionando por el 4º equipo pivot en 15 años. Y cada vez le agarran más la mano y cada vez están más convencidos de que tienen que seguir con el riego y promueven. Sería bueno que lo conversen con Bianchi y le muestren la estadística y la experiencia. Esa es la experiencia más importante que tenemos en toda la región. Viste que siempre hay un botón para muestra. Eso es una validez. Más la experiencia que hizo el INTA. Es decir, la teoría y la práctica, aunque sea chiquita, demuestra de que es rentable. Bueno, con Jonah tenemos un programa pendiente. Desde el año pasado ya que estamos no pudiendo coincidir, pero está invitado al programa Jonah. Invitarlo al papá, a los del grupo, porque realmente eso es donde nosotros nos apoyamos para poder decirle al productor, hay esperanza de que esto funcione. El desafío es llevarlo masivo, de que el que tenga 20 hectáreas, arriende o no arriende, en la mar en coche, que digamos tenga atractividad, tenemos que bajar el costo del riego. Los equipos de riego no vamos a bajarlos si son de presión, pero por superficie ahí le queremos encontrar el agujero al mate. Bueno, hablando de esto de inversión y de alguna manera lo que decía Roberto, esto de que también lo venía pensando yo, esto del 70% o más en algunas regiones de la superficie es arrendada y no propia. Pero bueno, también yo creo que el análisis tiene que estar en el cálculo de ¿conviene más seguir para el productor aumentando la superficie de siembra o a lo mejor en las hectáreas propias, o sea, sembrar menos hectáreas y hacer un sistema de riego que nos dé estabilidad, nos dé una digamos, producción mínima asegurada y que no estemos dependiendo tanto de la lluvia? Bueno, en esta región
prácticamente todos los contratos son a porcentaje, pero en algunas regiones que son un costo fijo, digamos, inclusive teniendo que pagar el arrendamiento por anticipado, puede llegar a ser una opción, un cálculo interesante, un análisis para decir, bueno, reduzco la superficie y hago inversiones de este tipo en campo propio. Bueno, con respecto a eso, por ejemplo, en Córdoba, que es donde ha explotado un poco lo que el riego, como decía recién Carlos, están en las 400.000 hectáreas. Cuando uno habla con los productores, ellos en gran medida ya saben de que si tienen campo y tienen fuente de agua, que eso es otra cosa, ¿no? Y energía, en este momento la energía, claro, cuando se presuriza necesitan energía eléctrica, van directamente a apostar al riego, incluso con financiamiento propio, con alguna, digamos, préstamo que pueden conseguir de algún banco al plazo que no es el adecuado, pero bueno, a 3 años, 4 años, pero ellos están decididos de que tienen que aumentar, intensificar la producción con el campo propio, ¿no? Y la intensificación se logra colocándole tecnología como riego, garantizando el agua. En otras regiones, cada productor tiene, digamos, el tema yo entiendo que aquellos que son productores y están con una superficie que a lo mejor no pasa propia de 100, 150 hectáreas y tienen arrendadas otras 150 como para complementar y disminuir el riesgo, que es eso, ¿no? Disminuir el riesgo. Ese productor es ideal la posibilidad de aplicar riego y siempre yo recuerdo desde inicio, ¿no es cierto?, que aquel productor que pueda instalar una perforación, colocar una bomba y comenzar a hacer sistematización del suelo, que es muy importante para riego por gravedad, y comenzar a regar por gravedad, bueno, va teniendo ya experiencia en cómo regar, va teniendo experiencia en cómo regar. Y aquí hago también una mención importante. Todo el productor de secano que está acostumbrado a mitigar el riesgo climático, separando la siembra de los cultivos, haciendo la fertilización de acuerdo a cómo espera que venga la lluvia, cuando se transforma en productor regante, tiene que cambiar el chip. Porque al ser productor regante, tiene que aprovechar el riego al máximo. Entonces tiene que pensar la mejor fecha de siembra, el mejor material, aplicar la fertilización adecuada, ¿no es cierto?, tener el suelo en condiciones, control de las malezas, todo eso para lograr que cuando llegue el momento de que necesite el agua, esté disponible el equipo y la planta aproveche ese plus de agua, justo con los fertilizantes. Entonces, el productor de secano, si compra un equipo de riego y piensa seguir pensando como productor de secano, ahí también va a tener problemas. Pero bueno, esa es la famosa curva de aprendizaje. Exacto. A algunos les lleva relativamente más tiempo, otros menos tiempo, pero a su vez, como hay experiencias locales, esa curva de aprendizaje se puede reducir, porque se puede trasladar tranquilamente. Miren, se está haciendo tal cosa. Esa es una de las cosas que yo creo que también muchos productores dirán, bueno, ¿cómo hago yo para empezar? Yo quiero arrancar, ¿qué hago? Bueno, como decía Carlos, hay un equipo conformado, localmente está ASIA, Asociación Civil Impulsar Avellaneda, que está eso nos va a comentar un poquito. No solamente para Avellaneda, ahí muy entusiasmada con la idea del riego, y entonces es una fuente de consulta. Otra fuente de consulta puede ser INTA, nosotros mismos también, hasta tanto se pueda, digamos, conformar lo que en otros lugares está funcionando muy bien, que es un consorcio de regantes. Claro, los consorcios los conocimos acá en el foro que hubo el año pasado de regantes. Roberto, te tengo que pedir disculpas, se nos va a cortar el Zoom, que tiene una duración limitada, y nos quedan 5 minutos de programa.
Siempre acá con Augusto nos falta tiempo, se nos hace muy corto el programa. Así que gracias por tu aporte y seguramente seguiremos charlando de este tema. ¿Cómo no? Si yo estoy a disposición, con Carlos siempre estamos en contacto. Hay iniciativas que el gobierno provincial está llevando adelante, esto del estudio de las fuentes de agua, la idea de promover... Se cortó el Zoom. Bueno, continuamos. Seguramente nos estaba mirando y nos estaba escuchando Roberto ahí al costado. Cuando llegó Carlos, él ya estaba al tanto de que había llegado. Bueno, tenemos, decía, 5 minutos para continuar con este tema. Me parecería interesante que Carlos nos cuente sobre los proyectos que tienen impulsado como asociación en la región. Y que, bueno, él anticipó un poco esto de la política, ¿no? Que tiene que ver mucho las políticas públicas orientadas a esto del riego. ¿Cómo lo ve él en la provincia de Santa Fe? Bueno, sí, tuvimos la suerte, viste, de con Roberto de ponernos la pila y nos dieron inmediatamente recepción desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. Ahí ya se empezó a generar el proyecto que le llamamos proyecto de aprovechamiento múltiple para riego, control de erosión y recreación terra milenaria. Exacto. ¿Qué es eso? Es una cuenca que vierte al arroyo El Rey, que está a 5 kilómetros de la ruta 11 al oeste. Muchos de la gente de la zona conoce la ladrillería Escarpín. Sí. A ver, para hacerlo simple, son los zanjones que hay en Avellaneda Oeste, que uno de ellos... Es la vertiente. Claro, pasa por atrás de la vertiente y decanta en el Rey. Claro. Por eso el nombre de la vertiente, ¿no? Claro. El nombre de la vertiente es por lo siguiente, porque a los 5 o 6 metros tenemos la arena del acuífero y está con cierta presión. Cuando vos haces la perforación y destapás esa capa de arcilla de 5, 6, 7 metros, el agua brota como 1 metro, 1,5 metros. Cuando la erosión se sacó esa capa, fluye agua del acuífero. Ese colchón que está presurizado, digamos, vos lo liberás y hace como que es una vertiente. De ahí, si vos recorres el caucecito este que tenemos, vas a ver que hay arenas finas, parece una playa dentro del terreno, del interior, de arenas blancas, que es el acuífero Polche, y están como fluyendo lentamente un agua cristalina que es del acuífero. ¿Cuántas hectáreas decimos que son esa área? Bueno, la cuenca tiene 2.900 hectáreas. Viene desde Avellaneda Oeste, para la gente que conoce, ¿no es cierto? Serían desde el arroyo El Rey, que desemboca son unos 7 kilómetros, 6-7 kilómetros, y hay un desnivel de 11 metros y encierra prácticamente 2.900 hectáreas que genera un volumen de agua potencial por año a través de las lluvias grandes, de más de 40 milímetros empieza a escurrir. Bueno, estas son lo que dice eso de recoger el agua de lluvia. Como el caso de la vertiente, muchos productores conocen o han tenido referencia del caso de la vertiente en Avellaneda, es decir, del grupo Bianchi. Sí, sí. Bueno, este es un emprendimiento de la misma característica, aprovechamos la experiencia de ellos y tienen mayores volúmenes de agua para manejar. Ajá. Y además tenemos 40.000 metros cúbicos que son los suelos que se sacaron para hacer ladrillo durante 50 años. Ajá. Así que conseguimos idear un aprovechamiento altamente económico para regar unas 500 hectáreas. Se trata de, ahora lo planificamos en una primera etapa, que conseguimos ya lo visto bueno de la provincia desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista del organismo que administra este recurso, que es el recurso hídrico, que es la parte hídrica de la provincia, y con la promoción del Ministerio de Desarrollo Productivo a través del área de infraestructura rural, hemos conseguido el financiamiento para esta obra. Y está motivando que nos agrupemos en un consorcio para desarrollar el riego masivo. Es decir, esta es la primera experiencia así colectiva que tendría la provincia para aprovechar los recursos hídricos para transformar economía. 15:59. Te propongo, Augusto, acá en vivo que la sigamos el jueves que viene. Bueno. Y también a Carlos.
De vuelta venimos. De vuelta te vamos a citar el jueves que viene. Para profundizar sobre este proyecto, porque creo que va a llevar... Claro, invitamos a los Bianchi que nos cuenten en primera persona la experiencia también. Buenísimo. Y yo le digo que ahí es la parte del mayorista, de tener el agua para llegar a la finca. Claro. Después queda todo el desafío que le digo, cómo encontrar el agujero al mate, que es cómo regar. Y hacerlo atractivo para el productor. Exactamente. Ahí es la ingeniería realmente. Ahí es donde nosotros tenemos que sacarle chispa. Gracias, Carlos. Nos vemos. Sus órdenes. Gracias por invitarnos y ojalá sirva toda esta comunicación. Por supuesto que por sí. supuesto. Bueno, gracias. Gracias, Augusto. Gracias y gracias a hoy tenemos 3 operadores. Mirá. Y María. Y María que también está colaborando también. Nos vemos el jueves que viene. Prometemos seguir con este tema. Así es. Gracias a todos. Hasta luego. El primer sorbo de agua tiene un mirar legendario y brillan sus